damos la bienvenida porque está con nosotros Juan Marcelo Calabria, docente, historiador, ensayista. ¿Qué tal, Juan Marcelo? Buenas noches. ¿Qué tal, Betiana? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va? Bueno, bienvenido una vez más al programa y muchas gracias por atendernos porque sabemos que viene de la facultad, ¿no? De dar clases. Sí, recién salimos, así que bueno, hemos hecho una maratón, pero aquí estamos. Un gusto. Bueno, muchas gracias. Juan Marcelo, bueno, vamos a arrancar por el principio. Hoy es 21 de mayo y a mí me gustaría saber y a nuestra audiencia qué pasó un 21 de mayo de 1810. ¿Qué ocurría ese día? Bueno, es uno de los días centrales, parte de la famosa Semana de Mayo que conocemos, que empezó el 17, 18 de mayo, cuando llegan las noticias de que la corona española está sitiada por el Imperio Napoleónico y que hay un vacío de poder porque se ha producido la caída de el gobierno español y entonces los criollos reciben la noticia con cierta inquietud. Se van a suceder una serie de hechos. El 18, el virrey Baltasar Hidalgo y Cisneros tiene que informar finalmente a Buenos Aires que no hay gobierno constituido en España, que ha caído la Junta Central de Sevilla, que se ha formado el Consejo de Regencia, que la corona está vacante. Todo el proceso se da en América, en todas las grandes capitales de los virreinatos que hay en América se produce lo que se llama el movimiento juntista. El día siguiente, el 20 de mayo, hay reuniones frenéticas entre los comandantes militares de lo que fueron nuestras primeras milicias que habían participado en la defensa de Buenos Aires en las invasiones inglesas, y el virrey Cisneros trata de explicarle y aplacar la situación y trata de mantenerse en el poder. El 21 ya la situación es insostenible y hay que convocar ya a un cabildo abierto, que es lo que está pidiendo la clase criolla dirigente de Buenos Aires, y entonces el 21 se decide finalmente convocar al famoso cabildo abierto del 22 de mayo, se reparten las invitaciones con horas anticipatorias, en una época en donde no hay medios de comunicación masivos, donde no hay tecnología. Sin embargo, los sucesos son muy rápidos en esa semana y entonces finalmente el 22 de mayo se reunirá el famoso Cabildo Abierto, que será el que determinará que el virrey Cisneros no tiene legitimidad para continuar. Allí se destacará Castelli, Paso, Belgrano, Castelli sobre todo como el orador de la revolución, y bueno, se darán los pasos finales entre el 23, 24 y 25 de mayo, primero con una junta que se arma de gobierno que nuevamente es encabezada por Cisneros. Los patriotas la rechazan. La famosa frase de Belgrano cuando se entera enojado y dice que si el virrey Cisneros no ha renunciado mañana a las 3 de la tarde será arrojado por la fortaleza. Es decir, que ya los ánimos se han caldeado mucho, se ha preparado, Freni Beruti han preparado los chisperos, han preparado a las milicias, los comandantes militares están en alerta. Y bueno, todo por suerte se tranquiliza. El 24 es insostenible la situación. La junta que se había formado casi a espaldas del pueblo, encabezada por Cisneros, renuncia completo y amanece el 25 de mayo ya con la decisión de la primera junta de gobierno encabezada por Cornelio Saavedra, que era el jefe de los patricios. Claro. Juan Marcelo, la Revolución de Mayo, ¿empezó como una idea de independencia o no todavía? Bueno, ahí es interesante porque es muy temprano hablar de libertad e independencia. El 25 de mayo, o la Semana de Mayo, en realidad es el fin de un proceso que venía de más de 300 años de la dominación española en América, y que fue impulsado el proceso por el vacío de poder que se da en España, del cual dependían todas las colonias americanas, y ante ese vacío de poder los criollos reclaman poder participar, lo que ya venían reclamando desde hacía tiempo, poder participar en las decisiones de gobierno, poder ocupar cargos de gobierno. No todos los criollos, es decir, los nacidos
en el Río de la Plata, por el caso de nuestro territorio, podían ocupar cargos de gobierno. El caso más paradigmático y quizá uno de los pocos es Manuel Belgrano, que es un criollo nacido en el Río de la Plata y que sin embargo es designado por la Corte Española mucho antes de la Revolución como secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires. Pero no era común que eso sucediera. Entonces, cuando se produce este vacío de poder y llegan las noticias a los distintos confines de América, por caso también a Buenos Aires, los criollos ven la oportunidad de ocupar esos lugares de poder decisivo en su territorio. Pero ya había algunos patriotas como Manuel Belgrano, Castelli y Moreno, que hacía tiempo que estaban hablando y pensando muy secretamente en la jabonería de Vieites, en las reuniones secretas, que había llegado el momento de establecer una ruptura con España e iniciar un nuevo camino como provincias soberanas. Pero no era el espíritu general de Mayo. Por eso se habla de la mascarada de Fernando VII, es decir, mucho tiempo la primera junta, la junta grande y los triunviratos van a gobernar bajo esa estructura jurídica que inventaron los criollos, que era, bueno, mientras el rey Fernando VII, que es el titular del poder en España y de todas las colonias americanas y de todas las colonias del Imperio Español, está alejado del poder, está preso y está usurpado el poder por José Bonaparte, que era el hijo de Napoleón Bonaparte, las provincias, los pueblos adquieren el poder nuevamente, toman la soberanía popular y gobiernan en nombre de Fernando VII. Por eso la mascarada de Fernando VII, que ya después, con la llegada de San Martín, con la caída del segundo triunvirato y ya con el establecimiento de la Asamblea del año 13, eso comienza a caerse y ya comienza seguramente el proceso de independencia que culmina el 9 de julio de 1816. Marcelo, desde el interior, especialmente desde Cuyo, ¿cómo se vivían estos acontecimientos, esto que estaba pasando en Buenos Aires? Bueno, acá hay que aclarar que la revolución es primera, diríamos, desde el interior, a mí no me gusta usar el término del interior, diríamos desde el resto de las provincias de ese momento, que eran pocas, no eran las 24 provincias que conocemos hoy. En ese momento el territorio de lo que era el virreinato del Río de la Plata estaba integrado por el Alto Perú, actual Bolivia, las provincias nuestras del norte, el litoral, el centro, Córdoba, Santa Fe, las provincias de Cuyo, por supuesto Buenos Aires, hasta Cuyo un poquito más abajo, es decir, no se contaba en ese momento la Patagonia, no estaban todas las provincias, eran 13 provincias, pero hay que tener en cuenta que la Revolución de Mayo es primeramente porteña. Es decir, es el pueblo, en un sentido reducido, no el pueblo como lo conocemos hoy, es el pueblo de Buenos Aires el que decide esta ruptura, formar la junta y demás. Inmediatamente de formada la primera junta, unos días después, se dan cuenta primero de que necesitan fuerza militar, por eso el 29 de mayo, 4 días después, se dan las primeras directivas para formar lo que va a ser el ejército argentino, por eso el 29 de mayo recordamos el Día del Ejército Argentino, y segundo, se dan cuenta de que hay que enviar comunicaciones a todas las provincias pidiendo la adhesión y que juren lealtad al nuevo gobierno patrio. En Mendoza la noticia llega aproximadamente a mediados de junio, es decir, casi 15 días después de ocurrida la revolución. El Cabildo de Mendoza, recordemos que como pasó en Buenos Aires, el poder estaba concentrado y representado por los cabildos en cada una de las ciudades cabeceras de las provincias que integraban el anterior virreinato y después las Provincias Unidas del Río de la Plata, y el Cabildo de Mendoza primero toma una actitud expectante, a la espera, porque era lógico, esto pasa en muchos lugares. Hasta que van transcurriendo los días, se impone lo que después se llamará el Partido Criollo, el Partido Patriota, por sobre aquellos que querían seguir con fidelidad al virrey, y el Cabildo de Mendoza, como empieza a suceder en muchas otras ciudades del territorio, decide jurar lealtad a
el primer gobierno, a la primera junta de gobierno, pero no fue inmediato cuando llegó la noticia. La noticia Mendoza llega el 13, el 15 de junio de 1810 y recién a fines de junio se jura fidelidad por el Cabildo. Algo pasó en varios, similar pasó en varios lugares, salvo en Córdoba. Recordemos que Córdoba se pronuncia concretamente en contra del primer gobierno y por eso la misión militar que terminará fusilando después en Córdoba a Liniers, que había sido un héroe de las defensas contra las invasiones inglesas, pero que se opone al primer gobierno, y a un grupo de oficiales que están en Córdoba y que van a ir a hacer el foco contra revolucionario y que será sofocado muy fuertemente por los ejércitos enviados, por las tropas enviadas por la primera junta. Algo similar sucede con los ejércitos que hay que enviar al litoral, al Paraguay, al norte, porque hay que sostener ahora la revolución y hay que sostener la primera junta de gobierno con las armas. Claro. Marcelo, ¿qué mito o qué idea equivocada de esa semana de mayo a usted le parece pertinente desmentir? Algo que ha pasado, que se dice después de tantos años que pasó y que realmente no pasó. Por ejemplo, ¿es verdad que French y Beruti repartían escarapelas? Bueno, en realidad la escarapela es posterior, ¿no? La escarapela será propuesta por Belgrano recién el 13 de febrero de 1812, pero Ajá. Sí, lo que sabe reparte French y Beruti son distintivos que posiblemente eran de color celeste o azul celeste y blanco, como los distintivos que había utilizado el regimiento de Patricio en 1806 y 1807 para distinguirse cuando se dieron las invasiones inglesas, y French y Beruti repartían estos distintivos que todavía no son formalmente escarapelas, sino son unas cintas distintivas para distinguir qué, y para distinguir quiénes estaban a favor de la causa y quiénes no, claro. A quienes tenían que dejar pasar a la Plaza de Mayo cercano al Cabildo y a quienes no, y quienes en caso de que llegara un enfrentamiento armado que no se dio, pero que podría haber sucedido si se intentaba mantener el virrey en el poder, y si ese enfrentamiento armado se daba, para saber quiénes estaban de un lado y quiénes del otro. Algunos autores sostienen que las cintas no fueron celeste y blanca, sino rojo encarnado, y otros dicen que fueron de las dos, es decir, se repartieron distintivos celeste y blanco, y se repartieron distintivos rojo a los más cercanos y a los chisperos preparados para accionar militarmente para defender a la primera junta y la posición criolla. Lo cierto es que esa mención idílica que ha quedado de dos caballeros con galeras repartiendo en la puerta del Cabildo unos distintivos celeste y blanco patrio, en realidad todavía no podemos hablar de Argentina, no podemos hablar de un concepto de patria fuerte. Empieza la idea, como dijimos recién, en algunos círculos muy pequeños, sin duda en los que French y Beruti están participando, en las reuniones secretas en la jabonería de Vieites o en la casa de los Rodríguez Peña, en donde han participado Castelli, Belgrano, Moreno, French y Beruti, Vieites y muchos más, en donde lo que se empieza a gestar es algo nuevo, pero no era la visión general, y por eso Castelli y Juan José Paso, en el Cabildo del 22 de mayo, con muy buenas exposiciones o piezas oratorias, lo que dicen y sostienen es la idea esa de, ante el vacío de poder, hay que formar un nuevo gobierno que no puede ser el virrey Cisneros, porque no tiene legitimidad, porque la autoridad que le había dado ese poder al virrey, que era la corte, el rey, ya no existe, y por lo tanto los virreyes carecen en América de legitimidad. Y esa pieza magistral de decir, mientras esté este vacío de poder y hasta tanto vuelva el rey Fernando VII, Fernando el Deseado, como se le decía, son los criollos quienes deben formar gobierno. Pero era una fórmula para mantener una especie de orden, para evitar un enfrentamiento armado concreto, pero ya imponiendo la idea
de que eran los criollos los que debían formar ese nuevo gobierno. Marcelo, por último, hoy y después de 200 años, de más de 200 años, ¿por qué es tan importante para usted recordar estos hechos? Bueno, yo creo que es central porque son parte, como cualquier nación, son parte fundante de nuestra nacionalidad, porque si bien allí no se fundó la patria, nosotros nos dimos a conocer como nación al mundo jurídicamente con el acta de declaración de independencia del 9 de julio de 1816, pero la semilla y el puntapié inicial del proceso independentista fue la Semana de Mayo y fue la Revolución de Mayo, que después fue variando, fue creciendo, fue magnificándose, fue tomando forma esa causa o esa idea de libertad e independencia que había estado en la mente y en la voz de muy pocos, como dijimos recién, entre ellos Belgrano, pero que después esto ya se va extendiendo y después se va a producir el proceso ya de guerra de independencia, y durante muchos años, desde 1810 hasta 1816, que se declara la independencia, va a ser la primer parte central de todo el proceso de estructurar la guerra de la independencia, y después desde 1816 hasta 1824 con la batalla de Ayacucho, toda la acción de los ejércitos sanmartinianos y bolivarianos para sostener la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Marcelo, como siempre, un gusto hablar con usted, escucharlo, escuchar el sentimiento que tiene al hablar de todo esto. La verdad que es excelente, me encanta escucharlo. Le agradecemos mucho el contacto y le deseamos que el 25 de mayo pase un feliz Día de la Patria. Así será, muy feliz Día de la Patria, y como siempre recuerdo, para quienes quieran seguir nuestros libros, artículos, notas, ¿sí?, nos pueden buscar con mi nombre en las redes y también en las páginas donde están nuestros escritos. Muchas gracias y viva la patria. Viva la patria. Gracias, que tenga buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.